fue tal, sino que Uruguay era mucho mejor equipo que Brasil. Se conocían de memoria los jugadores porque habían arrancado jugando desde el año 40 la defensa uruguaya contra el ataque brasileño, y tiene Uruguay el asombro de que en el año 48 y 49 aparecen Míguez, aparece Guilla y aparece Schiaffino, tres delanteros jóvenes que los brasileños no conocían y que eran los mejores jugadores del mundo. En la medida que pase el tiempo, a mi manera de ver las cosas cada vez va a ser más grande. Sobre todo porque aún en aquellas condiciones que eran más favorables para ciertas cosas, esa hazaña no tiene parangón, a mi manera de ver, en ningún ejemplo del fútbol mundial hasta ahora. Un estadio lleno con 200.000 personas, pero yo siempre digo que los partidos, como dicen en general el jugador de fútbol, el técnico de fútbol, los partidos hay que jugarlos. Y los partidos tienen día, hora de jugar. Y bueno, y ahí es donde se ve. Todo el mundo dice, salvo esto que yo estoy demostrando, que Uruguay en Brasil no podía ganarle en el 50 en Maracaná a los brasileños. Y sin embargo le gana después de estar perdiendo 1-0 cuando Brasil con el empate era campeón del mundo, porque en ese torneo no hubo final sino que hubo un triangular. Uruguay jugó un gran partido y bueno, ese era el día de Uruguay y sin duda Uruguay tenía un gran equipo también. Pero tenía esas cosas que tienen los locos o algo que no se puede explicar, que le hace el gol Friaza, que fue en offside, a los 5 minutos del segundo tiempo, y Odulio Varela, en vez de mover, agarra la pelota bajo el brazo y se va a protestarle a línea, y él me lo dijo, yo fui a protestar offside, que estaba mal hecho el gol, que no lo podían cobrar. Y lo que recuerdo es que íbamos perdiendo 1-0, yo era un niño y muy católico, catoliquísimo, y entonces caí de rodillas al piso y hablé con Dios y le dije, ay, Diosito, no me podés fallar, por favor, te lo pido. Le pedí un milagro y le hice una promesa y él supo cumplir y Uruguay hizo un gol, después otro y ganamos. Y por suerte yo nunca pude recordar la promesa que hice, porque si no sería uno de esos locos que andan por las calles murmurando Padre Nuestro. Porque claro, debo haberle prometido 1.000.000 de Padre Nuestro, ando a saber qué cosa. Había una panadería, una radio, pusieron unos parlantes y bueno, y ahí yo veía que había mucha gente, pero con los años entendí que era esa final, increíblemente, y los gritos, los goles. Y yo me acuerdo que siempre arriba los hombros de mi padre. Y la alegría enorme de lo que fue la ciudad de Montevideo, que estalló de alegría. Lo de Maracaná no se puede superar. ¿Por qué? Porque no se va a llegar difícilmente a tener una liguilla como torneo de finalización de un campeonato del mundo, ¿no? La verdad que siempre para todos nosotros en Uruguay fue la mayor gesta deportiva de nuestro fútbol o de nuestro deporte en sí. Pero además creo que fue la mayor victoria hasta hoy. Varios jugadores de aquel Brasil que nos dicen, nos ganaron bien, eran mejores que nosotros. Y así fue. Fue algo que, fíjate que uruguayos creo que había 30, 40 uruguayos, más no había, después eran todos brasileños. Tratamos el primer tiempo de tratar de mantenernos y la tiró por arriba. Y segundo tiempo, a los 3 minutos no se gol Brasil. Estamos a los 24 minutos. Por la punta me le fui al marcador, hice el cruce hacia atrás que venía Schiaffino, entrando y como vino le pateó y la metió en el ángulo. Me di cuenta que se le podía ganar, porque ellos quedaron fríos. Y ahí a los 34 minutos vino el gol mío. Yo era muy rápido, muy veloz. Y me le fui a Bigode y el vaquero que era Juvenal. Y vi ahí, y sorteé la pelota, entró justo contra el palo, y cuando se tiró ya la pelota había entrado.
Maracaná lo silenció 3 personas, le digo. El Papa, Frank Sinatra y yo. Yo estaba contento porque habíamos ganado todo el mundo, había hecho el gol del triunfo. Pero estaba, a pesar de la alegría que uno tenía, te daba tristeza mirarle las tribunas. Veía a la gente llorando, desesperada, ¿sabes? Mucha gente de edad también con los nietos, te sacan fotos conmigo, le explican quién soy, ¿sabes? Eso es un aliciente para uno, ¿sabes? Que todavía después de tantos años te siguen recordando. El principal protagonista de esa gesta, de esa hazaña, Obdulio Varela, cómo la vivió él, un símbolo de lo que podía ser capaz este país chiquito, ¿no? Y fue que él se escapó, huyó del festejo. De noche la colonia uruguaya se reunió ahí en el hotel donde estaban, en Río, a festejar, y él se escapó. Se escapó y se fue a beber a los bares de Río. Encontró una ciudad de luto, una ciudad que lloraba. Y fue entrando de bar en bar, en uno, en otro. Y siempre era lo mismo. Gente abatida, llorando, derrotada. Y él se sentía culpable de haberles hecho esa maldad. Cuando los tenía todos juntos en las tribunas, odiaba esa bestia vociferante, que era de 200.000 cabezas, como te dije. Pero cuando los veía de a uno, así tan solitos, le venía una lástima bárbara. Decía, pero ¿cómo pude hacerles eso? Y entonces, cada vez más conmovido, no se animaba a decirles que era él, porque todos le decían, fue Obdulio, y él no tenía el coraje de decir, Obdulio soy yo soy Obdulio, yo hice una maldad espantosa. Y así siguió, fueron pasando las horas y él de bar en bar, y pasó la noche entera, abrazado a los vencidos. Abrazado a los vencidos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. En el túnel, antes de salir, los uruguayos habían organizado, vamos a salir cuando salgan los brasileños, así no nos comemos los cohetes, no nos comemos los silbidos. La de ayer y la de hoy. ¡Vamos! Entonces Obdulio, cuando los reúne en el vestuario, ahí en el túnel, antes de salir, le dice, muchachos, cumplido si somos campeones. Los de afuera son de palo. O sea, los de afuera, los que no están acá, son de palo. Y ahí salen a la cancha justo cuando Brasil sale. Entonces fue todo estruendo. Cuando pusieron silbar a los uruguayos no estaban. ¡Vamos! De América y del mundo. Vamos. A la hora de Sudáfrica, siempre yo no me gusta, hablar con Diego antes de los partidos, si no le mando algún mensaje. Y bueno, entonces el día que jugaron a jugar con Sudáfrica, yo les dije que iban a hacer un gran partido y que los uruguayos, cuando tenemos un estadio en contra, más somos rebeldes, increíblemente. Y son los partidos más lindos que jugamos. Y también le dije esa frase, y no te olvides de decirle que los de afuera son de palo. Pero nadie sabe lo que se va a encontrar en un partido de fútbol. Y nadie de los que esté por fuera, de los que son realmente protagonistas, va a poder influir. Por eso Jaime Ross tomó esa frase de Obdulio, los de afuera son de palo. Todas las elecciones vivieron con esa carga emocional de lo que significaba Maracaná. Como los campeones de Maracaná vivieron, sin querer queriendo, diría el Chavo, la carga del 24, 28 y 30. El jugador que va a la selección es impresionante, porque acá primero somos pocos. Y hace muchos años se logró algo que era impensable, ¿no? Ahora, si vos lo decís ahora, pucha, mirá si fuera ahora lo que pasó hace 50 años y lo ves como más difícil, ¿no? Entonces que eso lo lograron. Y que cada vez que vos ibas a jugar una eliminatoria, que ibas a jugar un partido hasta amistoso, se decía, bueno, el Uruguay del 50, el Uruguay del 30. Yo digo que es un peso importante. Cómo se fueron dando las cosas,
en el sentido que Maracaná, en función de lo que estaba pasando, parecía que era lo que nunca más se iba a poder alcanzar. Era el ejemplo de lo que debería ser el fútbol uruguayo, y era el castigo para los que no se podían acercar a eso. Era la vara injusta con la que se medía todo lo que se estaba dando. Creo que para aquellos que jugamos fútbol siempre ha sido un orgullo muy grande ponernos esa camiseta que hizo hasta hoy la victoria más importante que hubo en el fútbol. Increíble e inolvidable. En 1970 se lo valorizó comparando con aquellos tiempos, y no por el mérito real que fue conseguir eso, que fue muy importante. Creo que Uruguay ese mundial con Rocha, de no haberse lesionado, podría haberle peleado el título a Brasil. No se lo festejó, el entrenador fue muy criticado, quizás el tiempo reivindicó un poco ese cuarto puesto que fue importante. Pero lógicamente que esa selección de Brasil era, de mitad de cancha para adelante, era increíble, ¿no? En sus equipos jugaba, Jairzinho jugaba de 10 en el Botafogo, Gerson jugaba conmigo en el San Pablo, de 10 en el San Pablo, jugó de 8, Tostão jugaba de mi Cruzeiro de 10, jugó de 9, Pelé, el 10 no se lo quitaba a nadie, y Rebelino en Corinthians jugaba de 10 y jugó en la punta izquierda con el número 11. Digo, se dice eso que jugaron, adelante jugaron 5-10. Arrancamos ganando 1-0 con gol de Cubilla. Después la jugada famosa de Pelé, que no terminó en gol, que hasta el día de hoy todo el mundo, hasta capaz que nosotros, queríamos que sea gol y no de contra, sino porque la verdad que fue esas cosas de Pelé, de genio, ¿no? El broche era que hubiese sido gol. El Uruguay iba ganando bien, 1-0, y nos empata Clodoaldo en un momento clave del partido, cuando está terminando el primer tiempo. Hay goles que tienen mucho que ver para un partido de fútbol, ¿verdad? Son momentos clave que a veces, si Uruguay se hubiera ido terminando el primer tiempo ganando 1-0, quién sabe, hubiera sido otra historia, pero bueno, Clodoaldo hace ese gol y cambia el partido. Creo que lo del 70 estuvo por encima de lo que se le valorizó. Hubo un periodo bastante largo, lastimosamente largo, en el que el fútbol uruguayo tejió, de algún modo tejió, una leyenda negra. Y fue responsable de esa leyenda negra, que fue un periodo en el que se confundió la garra charrúa con el arte de dar patadas, o sea, el coraje con la violencia. Del 70 para acá se tuvieron más tropiezos que otra cosa. Las circunstancias son muchas, nunca hay una sola cosa para explicar un problema. Afectó mucho la emigración, es decir, se traían las estrellas que estaban en el exterior, venían a jugar a la selección y aparentemente no rendían como rendían en el exterior y se les criticaba, entonces se generaba un conflicto entre la prensa, los jugadores y el público. Este país exporta mano de obra, o sea, vendemos brazos, y exporta pie de obra, o sea, vendemos piernas también. Vendemos piernas y vendemos brazos. Vamos a hablar del Río de la Plata. Cada vez se los llevan a edades más tempranas. Y acá se van potrillos briosos y después vuelven caballos cansados, cuando ya en crepúsculo, el final de sus carreras. Pero así todo, el Uruguay sigue produciendo inexplicablemente una cantidad enorme de jugadores de fútbol de buena calidad. El fútbol uruguayo es un milagro desde su construcción. Fíjate que somos un barrio de Buenos Aires o un barrio de Tokio, somos 3 millones de habitantes nada más. Yo creo que Uruguay se lo respeta más por eso, por lo poco que somos como personas, o sea, con la cantidad y todo lo logra a nivel de selección y de equipo. La posibilidad de sacar jugadores es mínima comparado con lo que pueden tener los 160 millones de Brasil o toda la población de Argentina. Es tan inexplicable como la vida. El fútbol es un espejo del mundo, y en el mundo ocurren cosas inexplicables. Es una cantera inagotable como siempre, y no es cassette. Siempre aparecen jugadores. Si no fuera algo de la sangre, del DNA de cada uno, o sea, de lo que es el uruguayo,
sería imposible pensar que con 3 millones de habitantes tenemos jugadores que brillan o que siguen brillando, que han brillado, selecciones que han logrado cosas importantes como esta última. Un país muy pequeño, bastante creativo, con un color que nos identifica y que tiene algo de místico, como fue esto de Sudáfrica, una cosa impensada en la cual muy pocos creían, pero que terminó conmoviendo a toda la nación. Todo el momento de la Copa América fue espectacular. La gente nos esperaba en todos lados para alentar a la hora cuando el ómnibus pasaba para el estadio. Primero era una responsabilidad muy grande. Uruguay en torneos oficiales nunca había perdido en su propio estadio o en su propio país. Entonces era una responsabilidad muy grande y por suerte la logramos ganar. Y después ganar al final Brasil por penales, haber hecho algunos partidos. Creo que fue muy emocionante. La verdad que la pasé muy bien. Era el sueño de mi carrera y de mi profesión poder levantar una copa en el estadio que me llevó mi viejo aquella primera vez y con la camiseta celeste. Realmente fue mi última oportunidad y por suerte pude lograr, obviamente con todo el equipo, ¿no? Directamente con todo lo que hemos vivido en los 3 años previos. Conseguimos la meta de la eliminatoria, pero ahora nos queda el Mundial, donde tenemos que ir a jugar bien y a disfrutar. Partido que se nos presentó difícil por todas partes. Lesiones, recibimos un gol al final del primer tiempo, no estábamos jugando bien, o sea, una de esas tardes, noches negras que a veces hay en el fútbol. Lo que pasó en el último minuto contra Ghana y en la etapa de los penales es sobrenatural, no tiene explicación lógica. Y vino esa jugada de un penal cuando ya se había estirado prácticamente el tiempo, que era lo único que quedaba. Esa mano de Suárez, que el ganés erre el penal. Fue como renacer, como pensar que había algo que nos empujaba. Es sobrenatural, no tiene explicación. Esos 30 segundos del final del partido con Ghana es sobrenatural, no hay explicación. Se nos presentaba una oportunidad única, una definición por penales, en que teníamos que lograr lo que queríamos, como que estábamos en mejores condiciones psicológicas que el rival. Creo que en ese aspecto del juego tuvimos mejor que Ghana. Yo creo que en la definición por penales Uruguay estuvo bien. Yo lo había ubicado en el tercer lugar de la lista de ejecutantes y él me pidió para quedar para el quinto porque tenía el presentimiento de que iba a ser el penal que definía todo y tenía fe. Por eso tomé la decisión de incluirlo, más allá de que el entrenamiento anterior, al día del partido, de los 3 penales que ejecutaron todo el plantel, Abreu agarró los 3, y uno de ellos picándola. Más allá de las circunstancias, que jugamos sin Suárez, sin Lugano, sin Fuchile, sin un montón de circunstancias que se daban en el partido, había que jugarle de igual a igual. Yo creo que si Uruguay hace el segundo gol en los primeros minutos del segundo tiempo contra Holanda, creo que Uruguay hubiera sido el ganador y hubiera ido a la final. Nosotros contra este tipo de equipos tenemos que hacer partidos redondos, o sea, aprovechar al máximo de las circunstancias, pero que le podemos hacer partido, creo que lo demostramos en esos 2 partidos y lo podemos demostrar, creo yo, cada vez que nos enfrentamos. Fue un partido parejo y era el que hacía el gol. Ellos aprovecharon esos 3 minutos letales y nos hicieron 2 goles y se complicó. Entonces, esa oportunidad de jugar una final del mundo que no se te da todos los días y no es fácil, la verdad que me pegó mucho, ¿no?
ese tercer y cuarto puesto que teníamos que jugar, si era por mí, ni lo jugaba. Me hubiera ido ya del Mundial y ya me quería ir para casa, porque la verdad que el bajón anímico fue grande. Más allá de la lucha, del trabajo, de la solidaridad, del compañerismo, todo, Uruguay jugó al fútbol. Y jugó buen fútbol. Para mí Uruguay fue más que un cuarto puesto. Para mí Uruguay fue eso, fue la propuesta, ¿no? En ningún momento golpeó, en ningún momento se desesperó, en ningún momento trató de llevarse al rival por delante simplemente con ganas, y no lo hizo con fútbol. Y Uruguay, creo que después de intentarlo muchos años, llegó a este punto ahora en este Mundial, y me parece genial, y ojalá siga así. Lo vi realmente como un logro del país y no ni con envidia, ni con celo, ni con nada, no, todo lo contrario, con mucha felicidad. Después de casi 30 años, o en 30 años exactos de cuando uno empezó en esta actividad, tener la oportunidad de ir a un mundial nuevamente y hacer una actuación que ha merecido reconocimientos, que no la considero ni definitiva, ni que sea imposible de repetir, ni nada por el estilo. Y me reconforta, a mí me da fuerzas. Jamás me había pasado acá en Montevideo que entrar a un restaurante y que la gente que está comiendo se pare y aplauda. Hay una labor de Tavares, creo que hizo un trabajo muy espectacular. El maestro fue o es lo que siempre fue, un tipo muy cauto, un tipo con un perfil muy tranquilo, un gran entrenador, pero bueno, se hace camino al andar, como dice la canción, y la experiencia muchas veces, sobre todo en este tipo de torneos, en este tipo de momentos, es importante, y creo, como dije antes, fue partícipe del logro de Uruguay de este cuarto puesto, porque creo que ahí hubo una gran cuota parte del técnico. La recepción era parte de lo que se merecía esta selección, de que la gente estuviera al costado de la calle, en la Rambla, con un frío atroz, y de todas las edades y de todas las clases sociales, esperando y viendo pasar a los que de alguna manera cambiaron la historia en lo que se refiere a la selección. El hecho de ver a todo un país disfrutar y llorar, veía, como lo vi en mi familia, yo creo que el análisis está de lado. Sin duda fue una fiesta popular, una fiesta que no había banderas, ni equipos, ni de política. Fue un pueblo que salió a manifestar su alegría. Que se nos hizo poner la piel de gallina, nos hizo sentir que por algo, y hacía mucho tiempo que ya la gente se había olvidado de que porque somos reconocidos en el mundo. Los que tienen 15 años hoy, y van a tener 50, 60 años para hablar de lo que vieron en el 2010, y más teniendo en cuenta la posibilidad de la comunicación. Acá se hablaba mucho de que la selección en este país no tenía hinchas, y en esta oportunidad se agotaron las banderas de Uruguay. Jamás lo soñé, la realidad superó todo lo que uno pudiese soñar. Cuando uno era niño sí sueña, porque eso es parte de la cosa. Yo siempre digo por eso, qué suerte o qué agradecido debo estar al fútbol por haberme llevado a lugares donde jamás pude pensar que pudiera ser, ¿no? Forlán no es que fuese una persona distinta, pero por perfil bajo, por timidez, si usted quiere, por un montón de cosas, no aceptaba demasiado la importancia que él tenía para la selección y para los compañeros. No lo asumía. Y de a poco lo fue haciendo. Poco antes del Mundial yo estuve cenando con Forlán en Madrid. Y entonces, a cierta altura de la cena le dije, mirá que yo hubiera querido ser vos. Y él se mató de la risa, pensó que era una broma, pero era verdad. Yo ahora conozco a Diego Forlán, porque conozco al Forlán líder que se formó
o por lo menos para la selección de Uruguay, en todo este proceso, y además con valores personales y profesionales muy especiales. Es un referente para el fútbol nuestro. No solamente es un jugador espléndido, sino que además, lo más importante, y espero que así siga siendo, es que Forlán no se cree Forlán. Es un hombre sencillo, humilde, que no se cree más que nadie, ni quiere ser más que nadie y que disfruta el juego. Una alegría enorme todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer todavía, porque tiene recién 31 años, físicamente está muy bien. Más allá de si se lo merece o no, creo que él ha hecho todos los méritos posibles para poder estar. Y bueno, y le tocó en esta Copa del Mundo estar en lo más alto. Para nuestro fútbol, yo digo que no solo para nosotros familia, sino para el fútbol uruguayo, es una honra y sin duda un gran logro, ¿no? Yo juego y trato de hacerlo lo mejor posible y bueno, después vienen todas esas cosas detrás, ¿no? La verdad que es espectacular, es lindo que te reconozcan y uno de niño soñaba con estar jugando en Europa y a gran nivel y obviamente que hacer las cosas bien, ¿no? Pero vivirlo hoy, que se haga realidad es algo que te sorprende y te pone contento, ¿no? Este país vivió a principios del siglo XX un proceso de reformas, de cambios revolucionarios en el mundo. Aquí tuvimos ley de 8 horas de trabajo antes que Estados Unidos, voto de la mujer antes que Francia, divorcio 60 años antes que España, mi abuela era divorciada, separación de la Iglesia y del Estado, nacionalización de los servicios públicos y sobre todo un sistema de educación integral, laico y gratuito y obligatorio, que explicó en gran medida este hecho inexplicable, de que un país tan chiquito y tan deshabitado, con menos habitantes que el barrio de Avellaneda en Buenos Aires, todo el país, ¿cómo puede haber sido campeón tantas veces? Somos uno de los países de más cultura futbolística que hay en el mundo. Porque tenemos tantos triunfos y tantas glorias para un país tan pequeño que es realmente difícil explicarlo, porque no tiene explicación. Todo lo que sucede en el fútbol es importante para todos los habitantes del país y para la identidad de ese país. Es un país muy futbolero, donde todos crecemos con una pelota y que además somos tan pocos que tratamos de buscar fuerza de donde a veces no hay. Es el gran tesoro o el gran fundamento que tiene el fútbol uruguayo para seguir aspirando a ciertos niveles de protagonismo parecidos a lo que tuvimos en este Mundial. Yo no creo que haya existido en la faz de la tierra un jugador mejor que yo en el sueño. Después, cuando venía la vigilia, salía el sol y había que salir a la calle, yo era un patadura irremediable, una vergüenza de la patria. Pero durmiendo era maravilloso. Dentro de los sueños, sin ninguna duda, estaba jugar en la selección. Y que uno desde niño captó el valor simbólico que tiene este color para los uruguayos. Yo creo que para cualquier persona que le gusta el fútbol y que haya tenido la posibilidad de jugar al fútbol, defender a su país es lo máximo, eso seguro. Tenés ese orgullo que te pusiste, aunque sea una vez, pero te la pusiste. ¿Qué más? Vestir la camiseta de la uruguaya es lo más grande que existe para un deportista y para un jugador de fútbol. Siempre que se habla de la selección, uno de los sinónimos es el celeste, quizás el más importante. Y por lo menos desde que yo nací fue la camiseta que tenía ese valor simbólico. Son cosas que es difícil de
explicar con palabras, ¿no? Es como cuando te dicen la sensación que tenés en un gol. La verdad que fue de lo más lindo que me ha pasado en la vida, ¿no? Es el deseo de cualquier jugador poder ponerse la camiseta de tu país, representar a tu país. Porque era el símbolo de cosas que nos unen, que forman parte de nuestra identidad. El fútbol lo da a través de los colores de su selección y por esos colores también nos conocen en el mundo. Decir celeste en fútbol es decir Uruguay. Acá estamos con mi hermano Javiercito. Hola. Y no le tapes adelante porque si no la verdad que sacale. Los colores identifican al pueblo, al país, a todo el mundo en general, ¿no? A nosotros que estamos acá y a los que están en el extranjero también. Y por supuesto que sí, claro. Pero el core estaba más que la canción. Yo nací en una familia futbolera y es la que te trae alegría, te trae tristeza, pero es la vida. Te alegra la vida la selección uruguaya. Que conmueve tanto como los pabellones patrios o como el himno. Es muy importante. Pienso que para todos, no solo para mí, ¿no? Carlos Osvaldo de adelante, por favor. Ah, claro. Y la nariz también. ¡Pah! Bueno, eso ya es una parte ya de nuestra historia, una gloria muy grande. Pero es lo más grandioso que hay. Cuando respira le saca todo. Es un orgullo y los colores nos representan a todos. Más que nada el celeste cielo, bueno, y el sol, que es para todos. Y el celeste es todo, el celeste es como dice, no te va a gustar, ay celeste, regalame un sol. Lo tenemos todos los días arriba. El pueblo uruguayo se identifica mucho con los colores de la selección. Lo más grande que hay. El orgullo de haber nacido en Uruguay y vestir la celeste, lo más grande que hay. Celeste.